Sería echar una mentira decirles que obviamente de chico o algo, en la primera infancia, hubo un acercamiento a Pasolini. La verdad que no. En mi caso fue en la preparatoria. Un maestro, creo que daba sociología, Don Olivera, nos hablaba sobre, pues usaba a veces ejemplos de películas. La verdad no es que fuera como una gran eminencia o algo por el estilo, pero siempre nos hablaba de lo que era ser rebelde y también el arte. A mí desde ese entonces me gustaba muchísimo el periodismo cinematográfico. Y fue ahí que conocí a Pierpaolo Pasolini. Y recuerdo que fue con una frase, la de definición de qué es un artista, en este caso de Pasolini. Y él decía, un artista, si es desinteresado y apasionado, siempre está viviendo una protesta. Y yo decía, caray, ¿cómo? O sea, ¿cómo que desinteresado y apasionado? Y sí, gracias a Pasolini creo que aprendimos todos que el ser artista es estar en protesta. No es que estés en quejoso, no es que estés harto de todo, sino que el arte es a final de cuentas una protesta. Y mencionaba igual Pasolini, solo abrir la boca es una protesta contra el conformismo, contra lo oficial, contra lo bíblico, contra lo nacional, con lo que todos los demás se sienten cómodos. Así que en el momento que abre la boca un artista, se compromete, porque al abrir la boca es siempre escandaloso. Es por eso que me gustó Pierpaolo Pasolini. Felipe Flores quien te habla. Esto es el podcast de Apuntes de Cine y pues ya lo escuchábamos, ¿no? Inspirado obviamente en una libro historieta de David Toffolo y obviamente en sus grandes películas, vamos a hablar el día de hoy de uno de mis directores favoritos y no es el que más conforme más envejezco, Pier Paolo Pasolini. Comenzamos. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Efectivamente, Felipe Flores quienes habla. Gracias por estar en el podcast de Apuntes de Cine, les agradecemos mucho. Sé que ya no tenemos la publicación de los podcasts tan periódica como era antes. Creo que el programa de la cartelera ha invadido mucho ese espacio, pero es siempre importante recordar los porqués, los para qué, como siempre les digo yo a mis alumnos, la ley de las W. Pero en prensa es muy importante esto y en el cine, ¿qué más? Porque hay mucha gente que le gusta el cine que por espectacularidad, que hasta dicen que son puristas, que por verlo en pantalla, y no, o sea, el cine puede ser disfrutado en múltiples plataformas, en múltiples devices, diríamos aquí en mi cuestión gringa rara, pero siempre recordaba a Pierpaolo Pasolini, que realmente es un verdadero artista, un verdadero multitask, como trata de hacerlo su servidor, porque es cineasta, periodista, era también escritor, poeta, artista polifacético, un provocador o agitador social, desde obviamente su nacimiento hasta su fallecimiento, lleno de crisis, lleno de y misterios, de historia tras la historia. Es muy bonito hablar de Pasolini, realmente una filmografía, perdón, que podemos considerar es pequeña a la consideración de su leyenda. Pero hablemos de Pasolini, hablemos por qué, en mi caso, por qué amo a Pasolini, que creo yo es la definición máxima de lo que debe de ser la responsabilidad y ética sociomoral de ser un cineasta, de preocuparte obviamente por tu entorno. No todo es dinero, no todo es premios, no todo es efectos 4K, HD Plus, lo que quieran decir, no. El cine de Pierpaolo Pasolini siempre nos trajo mucho más y este es el pequeño homenaje que le hacemos en el podcast de Apuntes de Cine. Nombre que de hecho también, si tengo una identificación con Pierpaolo Pasolini, porque siempre estamos peleados en este concepto del el cineasta y el FIFAs. Yo, pues, mi noción o mi formación antes de dedicarme a la crítica y análisis cinematográfico fue como periodista deportivo. Así que yo lo viví en carne propia porque los compañeros de los míos son bien canijos. Así como los ven, que todo, y sobre todo los supercríticos de cine, son en todo muy clasistas, son muy, podríamos decir, hasta racistas y hacen mucho menos o demeritan mucho la labor del gremio del periodismo deportivo. Nos ven como si fuéramos tontos, que nomás hablamos de balones. Que hablamos de balones, pero es mucho más el periodismo deportivo. Y a mí me costó muchísimo entrar, sobre todo, creo que a la fecha me sigue costando, entrar al campo del periodismo cinematográfico, a la crítica y análisis cinematográfico. Nos lo hemos ganado con el pasar de los años y con los estudios y todo. Créanme que esto no es tan fácil como parece. No es nomás pararse y hablar a lo bruto, ¿no? O sea, tiene todo que tener nociones, tienes que tener las tablas para hablar de ello. Y Pierpaolo Pasolini me dio ese ejemplo porque él era un voraz aficionado del equipo de fútbol del Boloña, que por cierto regresa a la Champions League después de muchísimos años. Yo creo que Pasolini ha de estar feliz donde quiera que esté.
Y él era aficionado al fútbol porque él lo veía como el último ritual libre, como lo era antes el teatro en la antigua Roma, entre otro tipo de diversiones, o no el famoso pan y circo. Pero Pasolini, que pues realmente vivió poco, creo yo, a lo que fue su gran figura, 39 años apenas, hincha encarnecido del Bolonia, de la Roma, un cineasta que siempre su cine, creo yo, se trató de lo épico, de lo bíblico, incluso en algunas cosas, de los valores sociales, de los valores morales. Su mamá era profesora de un pueblito clásico, así que imagínense, son los valores que hablan del cine de Pierpaolo Pasolini que hoy pues podemos repasar libremente porque es una carrera que a mí me encanta porque él habla, o siempre mucha gente decía, en lo que hemos podido leer en sus biografías, les digo que ahorita tengo una fijación con una especie de libro historietas de David Toffolo, que se llama Pasolini, y obviamente también el libro de Pasolini, que ahorita les paso la bibliografía al final, hecho que él hacía en sus películas. Él al momento de hacer una película te pone en la o tú lo puedes ver en cualquier película, desde Acatone hasta el Evangelio según San Mateo, o Salo, o sea, te decía de qué películas se nutría o de qué bibliografía se nutría para hacer su cine. Pero volviendo al tema y para no perdernos, él siempre hablaba como si ninguna pregunta lo tomara por sorpresa. O sea, siempre fue un hombre muy culto, un hombre súper preparado, bajito de estatura como su servidor, por lo cual también me identifiqué mucho con Pasolini en algunas cosas, me encantó eso. Es como encontrar a tu héroe, ¿no? Pero dicen que tengas cuidado cuando conoces a tus héroes, eso puede ser peligroso. Pero realmente hablar de Pasolini es hablar de un hombre que siempre estaba listo a cualquier observación, siempre tuvo mucha cultura, muchos blasones, realmente era un hombre que sabía hacer lo que hacía, que era cine, y obviamente la crítica social, el aspecto de describir a su sociedad, de describir los males que le dolían a su pueblo, es algo que realmente pocos cineastas lo logran con tanta emotividad, con tanta sinergia, y que sobre todo fundas escuelas. Recordemos que Pasolini en sus inicios, él hacía guiones, estaba se dedicaba a ser guionista de directores como Bolini o Fellini. Ahí empezó a hacer sus primeros pininos y empezó con Acatone en el 61 y terminó con Salo o los 120 días de Sodoma. Pero, ¿de qué era su cine realmente? Porque es que nos encanta el cine de Pierpaolo Pasolini y podemos resumirlo en este podcast de apuntes de cine. Hablamos de un estilo que era un realismo realmente muy distanciado de lo que conocemos nosotros en el neorrealismo, que fue el resurgir después de la Segunda Guerra Mundial en el cine italiano. El surrealismo realmente pudiéramos pensar que tomó como inspiración a Dreyer, que de hecho él mismo lo decía y lo admite en varias bibliografías, que fue uno de los principales íconos dentro del cine e inspiraciones, lo que era Dreyer, obviamente Fellini, por Bolognini pudiéramos decir, porque empezó a trabajar con él. Era una especie de jerga del suburbio, era un lenguaje incluso más formal que tenía en su cine, porque venía siempre este famoso duelo moral o ético que tenía con el cine de Eric Romer, recordemos, el francés, porque él era un cine de poesía contra un cine de prosa, que es lo que decían de Romer, ¿no? Y realmente su cine se condiciona mucho también a las condiciones económicas y filosofía económica que él tenía. Sabemos que Pierpaolo Pasolini era un marxista declarado, era un agente de izquierda, creo de las más valiosas que tenemos. Hasta recordemos esta famosa foto que parece que es un meme donde está golpeando a un fascista. Literal se ve la furia de Pasolini, pero es porque era un hombre, yo diría apasionado más que visceral, y eso lo supo transmitir en su cine. Él mismo lo decía, ¿no? Que su visión del mundo es épico-religiosa. Y eso fue lo que vimos en sus primeras cintas, que van obviamente desde Acatone, que es una cinta que nos habla sobre un lenguaje bastante interesante. Acatone, que recordemos, es una cinta de desesperanza sobre la sociedad que existe con los pobres ahí en las calles de Roma, donde no hay trabajo, no hay comida, realmente se tienen que hacer delincuentes para sobrevivir, proxenetas, prostitutas. El sustento llega casi casi de la mano y la caridad de Dios, que es algo muy pesado, ¿no? Y que incluso las bendiciones que tienen en vida, pues realmente son más allá de algo que sea por Dios, podemos decir que es algo más allá de la curiosidad o más allá de la buena suerte, porque la mano de Dios parecía que se olvidó de ellos. Recordemos que el cine de Pasolini, insisto, ¿no? De mamá maestra y obviamente él toda la vida dedicado a la formación, a la educación y al hacer cine para concientizar a la sociedad, pues Acatone fue un gran inicio. Después con Mamá Roma, con una icónica Ana Magnani,
pues nos enseñó también los sacrificios que puede hacer una madre que era maestra rural, que se quiere ir a Roma a vivir el sueño de la gran ciudad. Y al final sabemos que pues no, de sueño parece una pesadilla realmente lo que encontramos en Mamá Roma. Y que es esa visión del mundo que él tiene, ¿no? Una visión del mundo que es épico-religiosa, que yo creo que la vemos coronada, en este caso con su película El Evangelio según San Mateo o El Evangelio segundo Mateo. Una cinta que, fíjense, llegó a ser considerada la representación más fiel, más exacta de un Cristo en tierra y la hizo Pasolini, que después fue expulsado por el Vaticano, pero ya hablaremos más adelante de ello. Pero, ¿qué tiene de impresionante el Evangelio según San Mateo? Yo siempre la destaco porque de hecho fue la primera cinta con la que yo me empecé a familiarizar con el cine de Pasolini. Pero esta cuestión de que a mí me gusta mucho el cine religioso, me gusta mucho... Yo siempre busco quién habla de los Reyes Magos en el cine, que creo que son unos personajes que son bastante... Yo los quiero mucho, pero son muy desperdiciados porque no hemos logrado conocer más de ellos. Pues en el Evangelio según San Mateo de Pasolini, logramos ver esto, donde él mismo menciona que aquí viene una fusión, como una especie de la caverna de Platón, ¿no? De la visión del pueblo y la visión de la burguesía, y lo que hace que la burguesía te quiera enseñar que es la visión general. Hablamos de dominio, hablamos de un cine que nos habla de incluso manipulación, ¿no? La clave del Evangelio según San Mateo, porque recordemos que Pasolini es ateísimo, él nos mencionaba que su objetivo no era en sí la historia de Cristo, sino el mito de Cristo, sino quién fue el Cristo, qué hizo el Cristo y por qué fue tan trascendental a través de la historia. Hablamos de un carpintero, más allá de toda la concepción religiosa, pero ya en esta historia épico-mágico, pues puedo decir misticismo, ¿de dónde viene el Cristo? ¿Cuáles eran sus valores? Todo eso lo logramos ver en el Evangelio según San Mateo, una cinta fiel al estilo neorrealista, porque son con actores, el neorrealismo, recordemos, cine del pueblo para el pueblo, actores novatos, actores amateur, que nos representan justamente esas emociones. Cine nacido en Italia posguerra y Pasolini logró beber de los mejores momentos de Dreyer, beber de los mejores momentos de Fellini y darnos un cine que a la fecha es muy bien valorado, muy bien recordado y que creo a todos nos llama muchísimo la atención esta evolución de Pierpaolo Pasolini, porque ¿quién no ha escuchado del cine de Pasolini? ¿Quién no se ha interesado en el cine de Pasolini? ¿Quién no busca en algún momento, pues realmente sentirse identificado con este tipo de cintas que, insisto, ¿no? Van más allá del bien o del mal, nos enseñan la concepción de una cultura y cómo Pasolini empezó a hacer este tipo de cine tan hermoso, ¿no? De verdad, que él mismo incluso utilizaba elementos de la naturaleza para dibujarnos la realidad de sus personajes, la realidad del hombre, pudiéramos decir, usando mucho el desierto. El desierto lo utilizó en cintas como Edipo Rey, en cintas como La Medea, que incluso hace poquito tuvo una especie de visión, digamos, de Diop, que le fue muy bien en Cannes hace par de 3 años, con su relato particular de la Medea, donde vemos al desierto como el abandono de la sociedad y la soledad misma del sujeto. Gente como Pasolini, gente que realmente es líder, que son líderes en algún momento, no crean que van a estar siempre como el clásico, la clásica concepción del cine gringo, de, oh, sí, fotos, estrellas, espectáculos orgásmicos, espectáculos masturbatorios, wow. No, realmente el cine de Pasolini, y yo creo que su misma personalidad, aunque bueno, también no puedo ser tan culero con él, o sea, y recordemos esas fotos en New York y esos videos que lo grabó Agnès Barda, pero es una persona que tiende a ser solitaria por su misma capacidad de pensamiento y sus mismas características morales, filosóficas, que realmente a nosotros nos llaman mucho la atención. Por eso, como les mencionaba, necesitamos a veces sentirnos identificados con algunos de nuestros ídolos para poder seguir adelante dentro de nuestras actividades. Y en eso tenemos el cine de Pasolini, que también obviamente, continuando con este episodio del podcast, hay una frase que a mí me llama mucho la atención porque él se separa ya de este cine porque mismo lo menciona, que para qué contar historias populares si realmente ya no hay pueblo, porque él veía que el pueblo cayó ante la burguesía y la visión de la burguesía era la que ahora diera temas de conversación para el pueblo. Un hombre que de verdad era un filósofo, un adelantado a sus tiempos, aficionado al fútbol,
Pero ¿por qué insistir con esto? Porque después de estos conflictos con la Medea, con Edipo Rey, obviamente la visión del mundo con épico religiosa que vimos en el Evangelio según San Mateo, Acatone, Mama Roma, pues viene la trilogía de la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien la trilogía de la vida de Pierpaolo Pasolini, pudiéramos decir que fue otra especie de acercamiento a este cine y su relación del cuento o relato popular ante la burguesía, nos trae tres historias que aún en nuestros días realmente el repasar el pasado para comprender el presente y ver hacia la expectativa de un futuro es algo de las lecciones más valiosas que yo le agradezco a Pasolini. Todo esto lo vimos con cintas como el de Cameron, los cuentos de Canterbury, Las Mil y Una Noches, donde él mismo mencionaba, ¿no? Que él prefiere, decía, perdón, ahora prefiero moverme en el pasado, porque considero que la única fuerza contestaria del presente, capaz de ponerlo en una éntesis, justamente es el pasado. Y es cierto, o sea, realmente mucha gente nos ponemos a cuestionarnos sobre pues, el presente que vivimos, ¿no? El presente conformista, el querer comprar que los artículos, que el iPhone, que la ropita, que los tenis, pero pensar que nuestra vida simplemente es un vacío, un círculo comercial, pues es un poco triste porque realmente la burguesía, en este caso es lo que pensaba, quiero yo interpretarles a ustedes, que es lo que pensaba el cine de Pasolini, la burguesía te hacía pensar que tu vida es simplemente adquirir cosas de consumo común, lo popular, ver en este caso la película de estreno de Hollywood o de cualquier tipo de cine, ya sea incluso el Bollywood de India o el cine europeo que también tiene sus momentos muy álgidos, tener el artículo de moda, pero no pensar en la profundidad que representa para ti el ser una persona viva, tener la cualidad y las características de estar vivo. Eso es algo que el cine de Pasolini creo que yo agradezco que a muchos nos regrese ese sentido de vida, ¿no? Pasolini nos decía que el presente conformista está hecho de el presente capitalista, del pasado, que obviamente nos enseña a querer tener todas las necesidades cubiertas sin siquiera demostrar un poco de esfuerzo. Y las generaciones futuras o generaciones actuales deberían de ver mucho cine de Pasolini para comprender esos épicos duelos sociales que hay últimamente. Después de todo esto, les decía que el cine de Pasolini, imagínense, era bendito entre los hombres, bendecido incluso por el Vaticano, pues llegó un momento donde el Vaticano lo expulsa, lo manda al carajo, que esto viene ya con su última cinta, que fue Salo. Salo era realmente una cinta que pues obviamente tiene contenidos muy raros, muy sugerentes, que obviamente los invito a que ustedes la descubran, no les voy a arruinar la experiencia hablando de ella, pero Salo es una película que fíjense, nos regala los conceptos justamente de esta cuestión de que la anulación de la personalidad viene cuando todos queremos tener simplemente objetivos de vida comerciales, objetivos capitalistas, llenar el vacío comprando cosas, llenar el vacío viviendo experiencias que realmente resultan ser insulsas y que no son primordiales para la vida. Eso hace mucho énfasis Pierpaolo Pasolini con sus 120 días en Sodoma y Gomorra o Salo, una cinta que, Salo, los 120 días de Sodoma, perdón, que realmente nos trae muchísimo ese estilo, esas sensaciones, ¿no? Él mismo lo decía que se dirigía a todos los que como él detestaban el poder, porque lo que hace al cuerpo humano es la reducción de la casa, la reducción, la anulación de la personalidad, y que no todos deberíamos de ser realmente mascotas para la sociedad. Fíjense, con este tipo de cine Pasolini, creo que en toda su carrera, nos habla sobre la hipocresía moral, sobre cómo la gente se deja realmente llevar por la sensación de ser incluido. Hace no mucho una persona me hablaba sobre tener máscaras para poder habitar entre la gente y todo. Fíjate, a mí el cine de Pasolini me enseñó eso. Que es mejor ser odiado por quien eres que tener que fingir ante la sociedad algo que no eres para poder encajar y ganarte el sustento. Eso es algo muy triste, es algo muy miserable, creo yo, porque te mata el espíritu a final de cuentas. Porque a final de cuentas, si no podemos ser nosotros mismos en nuestra vida, pues ¿para qué estamos aquí? ¿Para simplemente llenar un vacío capitalista? ¿Para simplemente adaptarte e incluso caer en actos de corrupción? Caer en actos de cosas increíblemente horribles, cosas que van más allá del bien o del mal, que van hasta en lo podredumbre social y moral, para poder encajar en un lugar. Creo que ese no es mi tipo de vida, ese no es mi tipo de estilo. Prefiero ser así que un segregado social, pero por mis ideas y por tener claro mi discurso y mi concepto de vida, que realmente tener una máscara de bufón y por dentro siempre estar
más que nada enojado. Aunque, ojo, el que lleves a cabo o el que puedas vivir tu propia vida, o en este caso con tus valores ético-morales, mientras no perjudiques a nadie, puede llevarte también a un estado depresivo terrible porque la sociedad actual se dedica a satisfacer el consumo. Y eso es algo de lo que Pasolini nos hablaba. Realmente imagínense, un cine hecho por un marxista que defendía siempre lo que consideraba justo, una persona hábil, una persona calculadora y que sabía dar un diagnóstico adecuado de la charada social que vivimos. Él creo que vivió como murió. Me recuerda mucho su muerte a la tragedia del César, con esa famosa frase de tú también, Bruto, porque al final de cuentas, Bruto puede ser toda la sociedad que acaba traicionando a sus propios héroes e ídolos por tal de seguir la corriente a lo demás. Pierpaolo Pasolini, un cineasta, un genio que pues como todo un rockstar, ¿no? Vivió y murió joven, falleció un 2 de noviembre de 1975 pues de una forma terrible, ¿no? Realmente él murió solo, murió pues golpeado, ultrajado, desfigurado, cerca de un campamento de la playa de Ostra, en las afueras de Roma, la ciudad de Dios. En lo que incluso hace no mucho, recordemos que la Fiscalía de Roma se coqueteaba con la posibilidad de reabrir el caso por la investigación del asesinato de Pierpaolo Pasolini, ocurrido en Ostia el 2 de noviembre del 75, y cuyos hechos para hacer crecer su leyenda, seamos honestos en algo, siguen sin clarificarse, siguen sin entenderse. De momento es algo muy grave esto porque hablamos de una leyenda viva como lo fue Pasolini, brutalmente asesinado y que, pues híjole, a manos de Pino Pelosi, un prostituto que él se declaró culpable y fue condenado obviamente, pero que con los años, fíjense, Pelosi, como cual película de terror o película de cine noir, él cambió su versión de todo esto hasta su fallecimiento en 2017. El crimen siempre estuvo envuelto por dudas, por irregularidades, y realmente lo que vemos después del estreno de Salo, el 120 giornate di Sodoma, es una situación muy atípica y que realmente esta crítica social a la burguesía y al fascismo, pues lo hizo tener que estrellarse de forma póstuma porque pues lo asesinaron. La tesis de que vivió una extorsión Pasolini, de que fue expuesto ante algunas situaciones, no lo sé, eso va mucho más allá del bien o del mal, insisto con esa frase, pero yo prefiero quedarme con el cine de Pierpaolo Pasolini, con lo visto en el Evangelio según San Mateo, de cómo nos representó una figura tan importante como el Cristo a una concepción social, de cómo en Acatone y en Mamá Roma nos enseña la decadencia moral que existe, y de cómo vivió una vida con sentido y que al final sí es cierto, fue brutalmente asesinado, pero es un hombre que vivió como murió, de una forma espectacular, de una forma incluso tétrica para algunos, pero nunca traicionando su ideología y sus valores. Un marxista como los que ya no hay, un hombre que representaba a las izquierdas y al pueblo, orgulloso desde sus orígenes por su mamá, insisto, mamá profesora, él se crió en ese ambiente, gran aficionado al fútbol, al Club Boloña y a la Roma, y que realmente, como lo decía hace un momento, ¿no? Al momento de platicar con él, parecía que tenían todas las respuestas. Mi visión del mundo, rezaba Pasolini, siempre es épico-religiosa y por lo tanto, sobre todo, en personajes miserables, personajes que están fuera de la conciencia histórica y en este caso, de la conciencia burguesa. Ese fue Pierpaolo Pasolini, un alumno en vida de Dreyer y que actualmente creo yo podemos disfrutarlo con algunos cineastas como Eli Ron Jauer que está empezando de a poco a hacer su circo, su estilo y qué bueno que el cine italiano sigue dándonos de qué hablar y obviamente a Pasolini, con este libro de David Toffolo que yo se los recomiendo mucho, a mí me dio y me inspiró para hacer este podcast. Felipe Flores quienes habla, gracias por estar en el podcast de Apuntes de Cine, síganos en todas nuestras redes sociales y obviamente a seguir nuestros contenidos todo este año, ya estamos en julio, vamos a hablar de mis cineastas favoritos, los cineastas que para mí me hicieron tomar apuntes de cine con ustedes. Felipe Flores quienes habla, insisto, y ¡vámonos! I believe in life. I believe in love, and I believe in cinema.